está con nosotros la doctora Gabriela Moreno. Ella es una profesional bioquímica, a quien quiero agradecerle por estar en nuestro medio de comunicación y lanzarle justamente esta pregunta, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre estas medicinas de laboratorio con las medicinas genéricas? ¿Hay diferencia o no? Bienvenida, buenos días. Buenos días con todos, agradeciéndoles el espacio del día de hoy. Hoy vamos a conversar de un tema que es un debate a nivel mundial, nacional, creo yo, ¿no? mundial. Este tema de la diferencia de los medicamentos de marca comercial con las genéricas. Hay que partir con la definición de qué es un medicamento. Un medicamento es una sustancia o un grupo de sustancias que están conformadas por el principio activo, que es la molécula quien cumple con el efecto, y con los excipientes. Los excipientes es la composición o es el ingrediente que da la forma al medicamento, sea en jarabe, en cápsula, en tableta, etcétera. Inyectable y demás, ¿no? Exacto. Entonces, hay esta duda de que si es lo mismo o no es lo mismo. Entonces, ya con la definición ya puesta, más que todo, la diferencia de estos no es en el medicamento como tal, sino es en la marca. ¿Por qué? ¿En la composición que le da el laboratorio, podríamos decir? ¿O no? No. Yeah. Es en la marca. Ejemplo, cuando compramos azúcar, hay como un ciento de marcas y marcas, ¿no? Y marcas, yeah. Pero a la final es azúcar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay la diferencia de costos o por qué el genérico es menos barato? Costoso? Ajá, es más barato. ¿Por qué? Porque los laboratorios de marcas comerciales invierten dinero y tiempo en años de estudio, en estudios clínicos, en investigaciones, ¿no? en estudios científicos. Entonces, para que un medicamento sea vendido a nivel nacional o mundial, mínimo son 10 años de elaboración, de preparación y de estudio. No es que salen de la nada, ¿no? Entonces, es por eso que existe esta diferencia de los costos. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas un medicamento de marca comercial, debido a que es el pionero, tiene una patente de años, que cuando se acabe esta patente, los otros laboratorios pueden elaborar o el mismo medicamento, ¿no? Con los mismos ingredientes. Es como decir que tú tienes una receta de tal comida. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas casas de medicamentos genéricos? Es de replicar el medicamento. ¿Por qué? Porque para que un medicamento sea vendido o expendido, esto debe de ser autorizado por la autoridad competente. En este caso es ARSA. ARSA te permite que vendas un medicamento cuando tú cumples con un control de seguridad, eficacia y de calidad. Si esto no cumple o es el mismo que vende la marca comercial, este medicamento no sale. Por eso hay diferentes estudios, las fisicoquímicas, las químicas, las microbiológicas, que un medicamento tiene que pasar. A ver, estimada Gabriela, me parece importante lo que usted acaba de señalar, pero hay interrogantes como estas con lo que usted acaba de señalar. El medicamento X comercial que lo hace el laboratorio, ¿tiene mayor eficacia para sanarme mi patología que el medicamento genérico que todavía no tiene, como usted lo acaba de señalar, toda esa información científica, investigativa? Porque al parecer el medicamento genérico no tiene el mismo componente que este medicamento que ya fue estudiado durante años. Claro, para que este medicamento salga tiene que ser exactamente igual. Lo único que no invierten en costos es en el análisis de años. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Sin embargo, siempre las casas están evaluando y viendo los reportes de seguridad, porque sí hay casos de que hay un medicamento de marca comercial que después de 20 o de 30 años muestra una reacción adversa y no es y es de manera incidente.
Entonces es en ese momento que los laboratorios tienen la responsabilidad de cambiar sus fichas técnicas, que es la información que contiene en cada caja, para ya evitar estas reacciones. Entonces los medicamentos van a ser los mismos, sí, tienen que ser, porque si no, no salen a la venta. Entonces, ¿por qué hay veces que hay comentarios, ¿no?, de que de esta marca sí funciona y de esta marca no? Ya. Existen varias... ¿Son mitos o hipótesis nada más o mitos, realidades? Son mitos y hay particularidades, y es por eso que hay que siempre una medicación hay que tomarla bajo la indicación de un médico, de un médico, de un obstetra o de un odontólogo. Ahora Gabrielita, hay muchos médicos, no voy a decirlo todos, pero hay muchos médicos que prefieren justamente los medicamentos comerciales. No sé si porque a ellos los beneficia, entiendo, hay convenios también, es una realidad, pero hay médicos que son conscientes y pacientes que lo han vivido, que dice, a ver, yo tengo esta patología, por poner un ejemplo X, diabetes, y me mandan este medicamento comercial, pero no hay en la farmacia y le dice, mire, hay esta alternativa de este otro medicamento, pero en vez de sanarle o calmarle su dolor en 2 días o 3 días, se demora 10, 15 días. ¿Eso puede pasar con los medicamentos genéricos? Hay particularidades y es por eso que los médicos... hay estas dos cosas. Lo que usted dice, que hay veces que tienen convenios con los las laboratorios, marcas, ¿no?, con los laboratorios, pero también hay médicos que son profesionales y saben las patologías y la anamnesis del paciente. Entonces, es por eso que hay veces que sí te receta cierto medicamento. ¿Por qué? Porque hay particularidades y hay personas que son alérgicas a los excipientes, a los ingredientes. Ejemplo, hay pacientes que son alérgicos al manitol, a la sucralosa, al almidón, que son ingredientes que pertenecen a los medicamentos. Entonces, como el médico ya sabe o como el paciente le cuenta que le dio una reacción, entonces el médico... A ver, pero ahí hay una explicación, doctora. En el ejemplo que usted nos acaba de dar a conocer, vamos a imaginarnos que este medicamento comercial no le afecta en el tema del paciente si tiene alguna reacción, pero el farmacéutico o el médico le dice, puede tomarse el medicamento X genérico, que al parecer son con el mismo reactivo, pero este medicamento genérico tiene menos reactivo o tiene lo que usted acaba de señalar, que le puede causar alergia o no. Sí, o sea, el medicamento debe tener el mismo gramaje, los mismos en todo, pero ejemplo, hay ibuprofenos en cápsulas, en tabletas, en jarabes. Entonces para cada forma hay diferentes ingredientes, porque los excipientes son los que le dan la forma al medicamento. Entonces, si a un paciente le hizo reacción a una cápsula, que por lo general es un medicamento que está que la forma es gelatinosa, entonces dice, no, le hace mal esto, hay que darle en tableta. Y entonces es en ese momento que se le indica en la receta que sea tabletas y no las cápsulas. Entonces, esos son casos particulares que los médicos siempre van a indicar o a recomendar, no va a recomendar cuando se compra con un medicamento de tal marca o el genérico de esa manera. Correcto, permítame. Patricia Terán dice, buenos días, aprovechando la presencia de tu invitada. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un paciente durante años mantuvo los medicamentos comerciales y de pronto le cambiaron al genérico? ¿Puede haber alguna reacción? Esto ha pasado con mi hijo
y no tiene el mismo nivel que tenía antes las medicinas comerciales que entregaba el gobierno. ¿Puede haber un cambio, considera usted? Puede que exista, sí. Y esos casos siempre hay que Valorarlos, ¿no? analizarlos y analizarlos porque puede ser que no sea, o sea, que sea el mismo componente, pero de otra forma. Entonces, sí puede existir, y de hecho es un caso que está pasando a nivel nacional, que están cambiando las formas, y es por eso que de poco a poco se están viendo cambios. ¿Por qué? Porque un paciente se adecua a un medicamento, que eso también, o sea, no es tan recomendable que se mantenga con el mismo, Durante porque, años. porque ya genera una adaptabilidad. Entonces, cuando ya existe un cambio, es en donde ya se presentan este tipo Correcto. de reacciones. Tengo un mensaje, nos dice, buen día, estimado Leonardo. ¿Los medicamentos genéricos son igual de efectivos que los de marca? Lo que entendí es que las fábricas de los genéricos no gastan en los estudios porque ya están realizados por laboratorios de las marcas. En conclusión, ¿los genéricos y los de marca tienen los mismos componentes? Sí, Sí, efectivamente, sí. ¿Por qué? Porque el objetivo es que cumpla con los controles de calidad, de seguridad y de eficacia, que cumplan con el objetivo terapéutico, que es curar la enfermedad o la dolencia que él sienta. Entonces, correcto. eso siempre va a ser lo primordial. Tengo otra pregunta. ¿Qué es un excipiente? El excipiente es un ingrediente que acompaña al medicamento. Es decir, el medicamento está conformado por dos componentes. El principio activo, que es la molécula, en este caso el paracetamol. Y el excipiente puede ser el almidón, que le puede hacer una tableta o un jarabe o una cápsula. Correcto. Margarita Arcos dice, buenos días. En el caso de una enfermedad crónica, al parecer se necesitan medicamentos comerciales o de laboratorios debido a que hay enfermedades que se han mantenido durante 20 o 25 años. ¿Consideraría usted que cambiar a un genérico podría afectarle a la salud? Bueno, como bioquímica esa no es mi responsabilidad Así de es. cambiar o no cambiar. Depende del médico, ¿no? Depende del médico De la valoración y de médica. la valoración. ¿Por qué? Porque ya en este tipo de enfermedades que son catastróficas y que deben de ser controladas, no se puede cambiar un medicamento como tal, porque en eso sí es muy importante que se mantenga por el tipo de enfermedad mismo. Entonces eso ya lo analiza es el médico y el comité como tal de la clínica. Correcto. Tengo otra pregunta. Alexandra Pijal dice, buenos días, un saludo especial para tu invitada. Qué buen tema este. Dice, ¿qué opina usted de la medicación que se va a comprar en la India? Son genéricos. ¿Usted como bioquímica garantizaría que esos son buenos para varias patologías? La verdad, no es bueno que se generalice, porque yo entiendo que esta compra es masiva y es para todas las enfermedades y para Así es. los hospitales. Como ya se mencionó, hay pacientes que ya van con un tratamiento en específico que no se les puede cambiar. Entonces, al haber este cambio y por tratar de reducir los costos, es una bomba de tiempo que a la final sí va a mostrar resultados no favorables, no en todos los casos, pero sí en casos de enfermedades catastróficas. Y se entiende que el gobierno los compra por el tema de costos, porque claro, la India es el país en donde más explotan ¿No? explotan y generan este tipo de medicamentos, y al realizar más se vende al mayor, y es por eso que hay una reducción de costos en compras. Eh,
La verdad, en el trabajo en el que yo estoy, de poco a poco sí se ha evidenciado, porque también sí tenemos unos ciertos medicamentos que vienen de ahí y que se les ha cambiado, y como se trata con pacientes muy crónicos, entonces sí hay cambios. Entonces puede que afecte a cierto grupo Pero y esos puede que no. cambios ¿son perjudiciales o no? Mm, Son tratables en la Ya, mayoría de casos, pero sí va a ser una bomba de tiempo que se presenten algunas reacciones, que eso es importante. O sea, ustedes como pacientes, como familiares, como personas, tienen el derecho y la responsabilidad de notificar si existe algún cambio en su cuerpo. Si ese medicamento les dan en el hospital, ustedes tienen el derecho de reportar esto. ¿Por qué? Porque existe el comité de farmacovigilancia, que somos quienes velan por la seguridad del paciente y porque se vendan este tipo de medicamentos seguros. Entonces, si existe una incidencia o un alto nivel de reportes, el centro de farmacovigilancia va a tomar acciones con esto para poder cambiar. corregir, correcto. Ajá. Nancy Benítez dice, buenos días. Yo pasé una situación que me preocupó y aprovechando la presencia de la doctora, una reflexión. Yo soy diabética. He tomado durante aproximadamente un año medio el Diamicron. Salió 2 meses aproximadamente del mercado por situaciones que al parecer no llegaba de otro país. Me enviaron otro medicamento y allí tuve complicaciones. Se me elevaba muchísimo la diabetes. ¿Cómo entender aquello? Volví a tomar Diamicron y se me controló. ¿Esto no es que estos medicamentos genéricos no son efectivos? Es que eso va a ser acorde a la patología del paciente. En este caso de las insulinas o de los pacientes diabéticos, sí existe esto, y es por eso que eh, hay, hay marcas que a unos pacientes les hace bien, o otros que no cumplen con la eficacia. Entonces, es por eso que los médicos, o sea, tienen que ver las alternativas, y Valorarle, con ¿no? los medicamentos autorizados que estén en este país. Y si no están, pues, o sea, tienen la responsabilidad de buscar y de velar y de tratar de conseguir eso. Porque Correcto, sí existe, y sí tengo casos que son lo mismo. Sí. correcto. A ver, la pregunta de cajón, doctora, ¿para cuál era esta entrevista? ¿Los medicamentos comerciales, los de laboratorio, son los mismos eficaces que los medicamentos genéricos o viceversa? ¿Los medicamentos genéricos tienen la misma eficacia que los medicamentos comerciales? Sí, los ¿Te medicamentos nos son garantiza aquello? los garantizo, pero hay casos particulares que pueden que no cumplan con el objetivo. Sí existen un número de personas que no va a ser lo mismo. En este caso va a ser acorde a la patología, a la edad, al peso y a la anamnesis que el paciente cargue. Entonces eso influye, porque cada persona es un mundo. Así Y es. cada uno tiene sus enfermedades, sus alergias, todo. Entonces, no para lo que, no para, si te hizo bien a ti, a mí no me va a hacer lo mismo. Y es por eso que siempre, para un medicamento debe de ser bajo receta médica y bajo la supervisión de un médico. No hay que automedicarnos ni Es nada de decir, eso. a ver, si el médico, mi médico de cabecera me dice tome este medicamento, a eso tengo que regirme. Sí. Y si el dependiente de la farmacia me dice no hay este medicamento, tome este otro, allí tengo que Ahí pensarlo. hay una regla. Los dependientes de farmacia no pueden cambiar el principio Así activo es, y los componentes. Pueden cambiar la marca, sí, pero que sea el mismo mismo principio que componente. pide el médico. Eso sí. Correcto. Doctora, quiero agradecerle por estar en nuestro medio de comunicación. Esto nos aclara mucho ante las inquietudes. Tengo varias preguntas de madres de familia,
pero creo que es importante que también nosotros, usted y yo como padres de familia, o el joven, el adulto mayor, reaccionemos también ante estos temas. Muchas gracias. ¿Alguna recomendación? Hay varias. Bueno, sí sería bueno que todos tomemos conciencia de no automedicarnos. Siempre... Y eso es fundamental, ¿no? Sí, no seguir las recomendaciones de personas que no están facultadas para prescribir un medicamento, porque como ya les mencioné, cada persona es un mundo y no a todos les va a hacer el mismo efecto ese tipo de medicamento. A ver, y a veces vamos a la farmacia, me duele esto, me duele lo otro, y el dependiente le receta algo. Eso es incorrecto. Incorrecto. Los dependientes no pueden hacer eso. De hecho, y lo ideal es que no reciban o no vendan los medicamentos que son controlados o bajo receta médica. Solo los medicamentos de venta libre pueden despachar, pero los demás como pero tampoco antibióticos, recetar, ¿no? Y tampoco recetar. Los únicos que pueden recetar y prescribir son médicos, odontólogos y obstetras, nadie más. Correcto. Doctora, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Reconozco Gracias. su presencia en nuestro boletín informativo. La doctora Gabriela Moreno, bioquímica, dándonos a conocer y absorbiendo estas inquietudes que tenemos muchos, padres de familia o todos en general. Los medicamentos genéricos son de la misma composición, son igual a los medicamentos comerciales y podemos, lo que mucha gente y madres de familia nos han preguntado,